Gloria a Jesús. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Siempre para nosotros es interesante que podamos compartir juntos lo que Dios ha puesto en las manos de nosotros y la cual nos podemos reunir como iglesia, la cual cada vez que nos reunimos nos sentamos a comer del pan, el cual entendemos que es Cristo, y siempre nuestro deseo y oración que cada persona que venga a este lugar, la palabra de Dios pueda encontrar cabida en cada uno de ustedes, y que la palabra que en un momento tiene sus características, esta misma pueda producir en nosotros no conforme al deseo de quien la dice, sino conforme al deseo de la misma naturaleza que posee la palabra. Gracias a todos aquellos que dicen hoy presente y se reúnen. Gracias a las personas que nos ven desde las redes sociales, que se conectan, lo que nos verán en diferido. Para nosotros siempre es motivo de honra poder verle, recibirle. A aquellas personas que nos visitan por primera vez, también quiero resaltar algo, y es que luego de un tiempo pasando un proceso de salud, la cual todavía no ha culminado, pero está en pronta mejoría, tenemos a José Polanco, que ha estado gracias por estar junto con nosotros. Para nosotros es una honra que puedas estar aquí con nosotros. Gracias le damos a Dios por la recuperación. No vamos a decir pronta, porque ha sido todo un trayecto. Así que recordar algo breve con respecto al Olimp, por si alguno quedó medio dudoso. Lo que Gina intentó comunicar, que aquellas personas que no han llenado el formulario usaran el primer link que ella mandó, que ella enseñó, pero aquellas personas que ya lo llenaron, producto de que faltaron unos grupos, utilizaran el segundo. Debido a errores de implementación, se nos quedaron algunos grupos que se nos hace importante poder también incluirlos dentro del desarrollo de lo que queremos lograr. Quiero hacer hincapié en algo. Miren, hubieron algunas personas que llenaron el link y le dieron enviar y no vieron el resultado, sino que asumieron que dándole enviar ya se había resuelto. Pero ¿qué pasa? El formulario está configurado para que se llenen todas las preguntas. Y aún las cosas donde usted no es parte tienen la respuesta de que usted pueda decir que no. El propósito de eso se hizo para que nosotros nos aseguremos de que usted haya leído el formulario completo. Porque a veces usted llenando rápido hay cosas que no la ve y después dice, pero yo no lo vi. Entonces eso se le puso como una especie de seguro para que nosotros nos aseguremos de que usted llene y lea y que no se quede fuera dentro de lo que queremos lograr. Amén. Otra última información que quiero dar. En la tercera o cuarta semana de ahora de mayo, como iglesia vamos a empezar un proyecto aquí los sábados, donde Rosana ha estado colaborándonos en ese aspecto, donde es un proyecto de verano, donde se van a empezar a dar unas clases para aquellos que tienen niños. Son 5 clases que se van a dar. Clase de inglés, clase de pintura, clase de manualidades y también clase de, estoy hablando con Jocelyn, clase de los niños que quieran aprender yeso. Vamos a tratar de ver cómo... Sí, le vamos a enseñar a los niños a poner chirro. Formando emprendedores de pequeños. Pedro va a ser profesor, ¿verdad? Y a freír pollo también. Bueno, en fin,
En fin, que esta semana vamos a estar comunicando todos los detalles para eso. Es parte de un comienzo de que queremos lograr, de cómo nosotros como congregación llenamos los salones haciendo funciones a partir de lo que venimos trabajando y lo que presentamos el jueves pasado. El proyecto hacia una iglesia relevante, no simplemente una iglesia que se reúne para celebrar y cantar, sino que también puede generar un aporte que vaya más allá de sus reuniones cotidiana. Así que, dicho esto, me gustaría que en el proceso puedan ser parte. Estamos tratando de diseñar un sinnúmero de cosas para que como iglesia podamos generar simplemente no una iglesia que se mueve, sino una iglesia que avanza con diseño y propósito. Bueno, señores, dicho esto, me gustaría que nos acompañen en las escrituras y nos podemos poner sobre nuestros pies. Y vamos al libro a la primera carta de los Corintios. Nosotros comenzamos un cuatrimestre, apertura de cuatrimestre la semana pasada, la cual creo oportuno y necesario que cada uno de nosotros podamos prestar atención a las diferentes cosas que vamos a trabajar, porque entiendo que este cuatrimestre es un cuatrimestre donde la demanda que se nos está poniendo tiene una dirección muy clara y es el tema de lo que es gestión. La palabra gestión es algo que tiene que ver con cómo usted administra aquello que ha recibido. Así que vamos a las escrituras, a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2. Es un texto que usted va a lo largo de este cuatrimestre, lo va a estar escuchando un sinnúmero de veces, la cual leemos y dice: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuál es la característica que se busca? Que los administradores sean hallados fiel. Padre, gracias por tu palabra, la cual entendemos que en ella encontramos la palabra de Dios. Permite que sea ella direccionándonos a nosotros, Señor, para que nosotros podamos, conforme a tu diseño y propósito, poder sacarle los nutrientes a la palabra, la cual es la única que tiene la capacidad de producir en nosotros conforme a la dirección que tú has establecido. No permita que lo que salga de mi boca sea conforme a mi deseo, sino conforme a tu deseo. Permite, Señor, que cada palabra sea acomodada. Y así como las escrituras dice que el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual, permite que la palabra sea acomodada, Padre. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Este texto que dice que se requiere que cada administrador sea hallado fiel. Este es un texto que se estuvo enseñando la semana pasada, la cual quiero volver a resaltar. El texto de ser hallado fiel es algo muy interesante porque dentro de cada actividad y cada logro, cada movimiento que cada persona hace, sea dentro de lo que son los estudios, sea dentro de lo que es la vida laboral, siempre se definen lo que son los modelos de éxito. Se definen cuáles son los estándares que van a ser aceptables para que nosotros podamos determinar si lo que se está haciendo es algo que va en bien. Sin embargo, es importante como el escritor, como Pablo, dice que los administradores tienen que tener una característica. Sabemos por el contexto la magnitud y la capacidad que tenía Pablo, un hombre estudiado, e incluso cuando él menciona a los estudios, dice que fue estudiado bajo los pies de Gamaliel. El mencionar el ser Gamaliel, esto no simplemente decía de dónde él fue formado, sino decía la calidad de su formación. E incluso en un momento en el libro de Efesios o en el libro de Gálatas, no recuerdo bien, cuando Pablo empieza a mencionar la característica de él empieza a decir: yo fui fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto a la formación, tenía todos los estándares más altos. E incluso podemos ver en el desarrollo de Pablo que en cuanto al celo, era perseguidor. No simplemente era alguien que predicaba aquello que él decía y simplemente su mensaje se quedaba en una sola palabra, sino que él lo predicaba, pero también demostraba que lo que predicaba él tenía celo
por ver el cumplimiento de lo que predicaba. La Biblia menciona en el libro, en la carta, en el libro de los Hechos, cuando Pablo, antes de convertirse, dice que él iba y buscaba cartas de afirmación para poder tener una validación de que la persecución que él hacía era justa lo que hacía. Lo que ubica a Pablo dentro de lo que es el contexto de una persona altamente estudiada, una persona que tenía un nivel de estudio por encima de lo normal. Podemos ver también en algunas cartas cuando Pablo dice, los libros que dejé en tal lugar, tráemelo. Entonces, ¿por qué yo quiero hacer este contexto? Porque quiero describir un poco la figura de Pablo y dejarle claro a ustedes que Pablo era un hombre que tenía muchas cosas que podía decir. Sin embargo, cuando empezó a describir la cualidad del administrador, simplemente utilizó una palabra y fue que éste sea hallado fiel. Entonces, a lo largo de este cuatrimestre van a haber dos palabras o dos figuras que nosotros vamos a tratar de utilizar para poder ejemplificar lo que es el tema de lo que es la gestión. En los talleres pasados nosotros estuvimos mencionando, y en la prédica del domingo pasado, que la palabra gestión de manera literal no aparece en el uso de lo que son las escrituras. Sin embargo, hay palabras que hacen alusión a lo que es la gestión. Y se mencionaron tres palabras. La primera fue la palabra administrador y la segunda palabra fue mayordomía, que aunque en español son palabras totalmente diferentes, en el contexto griego se utiliza la misma palabra. Llámese la palabra que mencionó el predicador la semana pasada, oikonomía, que es el término griego que se habla para hablar acerca de lo que es administrador o mayordomo. Hay una tercera figura que aparece en el tema de la gestión que se mencionó en el taller, que es la palabra heraldo. El término heraldo es utilizado por primera vez en las escrituras por el apóstol Pablo, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 9, en el contexto del verso 20 al verso 27. Cuando Pablo empieza a mencionar acerca de que hace una figura de lo que es una carrera. Y dice, yo, Pablo, no corro como aquel que corre la aventura, sino que no golpeo como aquel que golpea el aire. No lo hago de esta forma. Y el contexto donde él menciona acerca de que del contexto de los juegos, dice que todo aquel que lucha lo hace con un objetivo, con alcanzar un premio. Dice, de tal manera yo lucho. Entonces, él termina en la declaración, el verso 27, diciendo lo siguiente, diciendo, esto yo lo hago, no siendo que yo habiendo sido heraldo para alguno, ahora yo venga a caer en una posición de descalificación. Esta enseñanza la voy a dividir en dos partes. La primera parte es hablar un poco acerca de lo que es el mayordomo y la segunda parte acerca de lo que es el heraldo. Pero la segunda parte heraldo la tocaremos la semana que viene, pero quiero dar una pequeña introducción para que tengamos claridad acerca de lo que es el heraldo. El heraldo lo mencionaron bastante claro en la semana pasada acerca de lo que fue el taller, que es aquel que tenía la capacidad donde se le confiaba que él tenía que hacer, comunicar un mensaje. Esta parte de comunicar el mensaje se le mencionó que tenía una característica donde él no estaba autorizado a poder modificar el mensaje. Él tenía que transmitir el mensaje tal cual como a él se lo habían entregado. Dentro del contexto griego, para ser heraldo, había un sinnúmero de condiciones que la persona tenía que cumplir. Pero el heraldo se utilizaba en tres contextos. El primer contexto que se utilizaba era en el contexto donde figuraba como un empleado o como un acreditado de parte de lo que era el rey, pero también había un segundo contexto como aquel que utilizaba la figura en el contexto de lo que eran los juegos. El heraldo era aquel que tenía la función de dictaminar cuáles eran las reglas del juego, cuáles eran las condiciones. No era normal que un heraldo jugara o participara de la carrera. Eso no existía. El heraldo simplemente venía para establecer las condiciones y decir quién gana y quién no gana. Era como una especie de ampalla. Por eso Pablo dice, yo en este evangelio no simplemente vine a comunicar algo, sino que yo vine como heraldo. Yo vine a establecer las condiciones y a poner el estándar de cómo es que este evangelio se debe vivir. Y por eso Pablo genera en función como si fuese miedo, y es que él dice, yo no puedo ser parte
de esta persona que establece cuáles son las condiciones y las mismas condiciones que yo establecí, entonces estas vengan a eliminarme. Entonces en el tema de la gestión tenemos dos figuras que son las que nos van a direccionar para nosotros poder entender con claridad acerca de cómo nosotros tenemos que gestionar aquello que estamos recibiendo. Mencioné dos que quiero enfocarme. La primera es el mayordomo y la segunda el heraldo, pero ambas giran alrededor de una palabra y es la fidelidad. Por eso Pablo dice que se requiere que aquellos que lo que han recibido tengan una condición, y la condición es que se han hallado fiel, no que se han hallado exitoso, no aquel que se han hallado bonito, no que se han hallado con una característica quizá en nosotros, en la forma en que el mundo define lo que es el éxito. No, él dice, yo nada más quiero una sola cosa, y es que él mismo tenga fidelidad. Y esto viene y se nos pone a nosotros como una demanda, porque la vida de Dios ha sido depositado en aquellos que son sus hijos. Y cuando el estándar, lo que en un momento se estableció como en el Antiguo Testamento, se estableció como el metrón, la vara de medir, o lo que en un momento se dijo en el Antiguo Testamento como la plomada, el estándar, la vara que va a establecer si nosotros estamos cumpliendo con lo que se nos dijo, es si nosotros somos hallados fiel en lo que Dios a nosotros nos ha concedido. Para esto yo quiero que utilicemos primero una declaración, dos declaraciones acerca que Pablo utiliza. En un momento Pablo le habla a Timoteo en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versos 1 y 2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Algo que nosotros fuimos muy hincapié en el taller pasado, donde quisimos dejar claro que Dios o la gracia no se opone con el esfuerzo que nosotros queramos lograr. Lo que se opone es que nosotros queramos alcanzar mérito de lo que estamos haciendo, querer buscar reconocimiento. Y esto es sumamente vital en la vida de iglesia que nosotros queremos desarrollar, porque en un momento nosotros podemos ligar o confundir que el hecho de que nosotros estemos hablando de gracia, estamos hablando que estamos llamando a la iglesia a una inoperatividad o una inactividad, donde a mí no me interesa simplemente qué va a pasar, porque yo estoy por gracia y ya todo está hecho o todo está decidido. Esto puede pasar incluso como una repetición de lo que le pasó a Pablo en la carta a los Corintios. Pablo menciona que en un momento, cuando Pablo habla, a la carta de los Corintios no, en la carta de los Romanos, Pablo menciona en el capítulo 6 cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque si lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo persistiremos en él? Pero el contexto inmediato del texto, en el capítulo 5, habla acerca de una acusación que a él se le hace. Y esta acusación dice, ¿cómo se nos acusa? Que yo estoy enseñando de que hagamos males para que nos sobrevengan bienes, dando a entender que a Pablo se le estaba acusando porque él hablaba de un evangelio de la gracia y que aquel que hacía mal le sobrevivía el bien. Entonces Pablo termina concluyendo en el capítulo 6 diciendo, no podremos decir que aquel que ha muerto al pecado tendrá la capacidad de poder persistir en él. Entonces, esto del esfuerzo tenemos que dejarlo con un poquito de claridad para que nosotros no entendamos de como iglesia que estamos haciendo un llamado a la inactividad o un llamado a la inoperatividad, sino que aquel que tiene la vida de Dios como efecto secundario es alguien que tiene que obrar y hacer, no para alcanzar mérito, sino producto de lo que ya en la vida de Dios está. Entonces Pablo dice, siguiendo en la carta, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esta palabra a mí me encanta que Pablo dice, lo que has oído de mí. Esto es interesante lo que Pablo dice, lo que has oído de mí, porque Pablo es alguien arriesgado. Pablo es la única persona que tú ves en la Biblia que utiliza tres argumentos súper interesantes en cuanto a lo que has oído de mí. Lo primero es que Pablo dice en el libro de Filipenses, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y también a Timoteo le dice, lo que has oído de mí.
Pero esto es una práctica que se convierte normal en lo que es la enseñanza de Pablo, porque luego Pablo, en la carta a Filipenses, también vuelve a resaltar el mérito de lo que ha reflejado la vida de él, y él no tiene miedo de que cuando él sea evaluado, encuentren un defecto, porque Pablo está diciendo que yo te digo a ti que sean hallados fiel, pero yo estoy seguro que en mí, cuando sea puesta la medida, entonces hay fidelidad. Entonces el texto dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo no quiere entrar en detalle, ¿qué fue lo que oíste de mí? Yo no quiero que tú sepas, no quiero describirte qué fue lo que oíste de mí, pero yo quiero que tú tengas claro que lo que tú oíste, lo escuchaste ante muchos testigos. Y a mí me gusta esta declaración porque Pablo pudiera decir, lo que yo te enseñé, la carta que te envié, aquellas enseñanzas que tuvimos, pero Pablo dice, lo que oíste de mí, pero no simplemente lo oíste porque yo te lo enseñé, sino los testigos que están hablando de mí fue lo que te hablaron. Entonces, eso que te dijeron, yo quiero que esto se lo encargue a hombres que sean fieles. ¿Cuántos de nosotros tendremos el valor de que nuestro testimonio, que anda rodando en la calle, que tiene la capacidad de caminar más rápido que lo que van nuestros pies, nosotros podemos decirle a aquellas personas que están al lado de nosotros, el testimonio, lo que se habla de mí allá afuera, enséñalo. Cuando el ser humano por lo regular lo que tiene miedo a lo que dicen de mí. ¿Cómo Luis Miguel podrá tener la capacidad de poder decirle, por ejemplo, yo ahora mismo estoy siendo muy intermitente en la visita que hacía a la Plaza del Pollo de Villamella, pero yo iba muy común, iba diario. Pero ya yo no estoy allá y yo quiero que alguno de ustedes vaya y se acerque y ahora yo me comunique contigo. Por ejemplo, yo agarre a Jordani o a cualquier persona de aquí, o a Wellington, le digo, mira, ahora que tú estás trabajando en Villamella, yo quiero que lo que te están diciendo de mí allá, de lo que yo hice, tú también lo enseñes. ¿Cuántos de nosotros podemos garantizar que nuestro testimonio se convierta en una enseñanza que alguien pueda ser parte de él? Entonces Pablo introduce una segunda característica a la fidelidad y dice, fieles e idóneos. Entonces dice, esto encarga a hombres fieles. Y estos hombres que sean fieles tienen que tener una segunda característica, que también sean idóneos. No quiero entrar en el detalle acerca de la idoneidad, pero quiero resaltar que Pablo resaltó acerca de lo que él vivía. Y el contexto de Filipenses 4, 8 al 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Ahora miren lo interesante, miren todas las cosas que Pablo menciona. Y en medio de ese contexto, Pablo viene y eleva la vara y la pone más alta todavía. Y dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste, esto haced. Oiga, lo que aprendiste, oíste y viste, esto haced. ¿Qué estándar Pablo pone tan alto donde Pablo vuelve y da a conocer acerca de su testimonio? Y dice, lo que aprendiste, lo que viste y oíste, esto haced. Y la vara la pone más alta porque en el contexto que él lo menciona, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, y él se incluye dentro de ese pensamiento. Entonces, la fidelidad en Dios, la fidelidad, más que la fidelidad en Dios, sino la fidelidad a lo que Dios nos ha concedido. Esto tiene cierto desafío para nosotros poder entenderlo, porque la fidelidad, para yo ser fiel, el estándar, ¿quién lo debe establecer? ¿Quién debe establecer el estándar de la fidelidad? Parte del problema que nosotros cuando estamos definiendo fidelidad es que nosotros muchas veces queremos establecer fidelidad, pero establecer nosotros nuestro propio estándar. Sin embargo, la fidelidad no lo dice quién es, sino quien estableció el estándar de quien te llamó.
Hay un contexto interesante que menciona la Biblia en Isaías 4:1, cuando hablan acerca de un contexto de 7 mujeres. Y hay 7 mujeres que se acercan a un señor y dicen, yo tengo un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que yo quiero llevar tu nombre. Cuando hablamos de llevar tu nombre, ella está hablando, estas 7 mujeres se unieron para decir, yo quiero representarte. Pero estas mujeres llenas de buenas intenciones pusieron un estándar un poco complejo. Porque dijeron, yo quiero representarte, pero para yo representarte, yo quiero ponerte 2 condiciones. Y yo parafraseando lo que dice el texto, dicen, estas 2 condiciones son las siguientes. ¿Y cuáles son estas? La primera condición es que permítenos decidir qué nosotros vamos a comer. Ok. ¿Y cuál es la segunda condición? Permíteme decidir qué nosotros nos vamos a vestir. ¿De qué forma nos vamos a vestir? La comida está ligada a lo que es el sustento y la vestimenta está ligada a cómo me veo. Qué contradicción y más interesante, donde yo quiero representar a alguien, pero yo quiero establecer las propias condiciones. Yo quiero que sean mis propias condiciones. ¿Qué pasa? Que en el contexto de Génesis, cuando la Biblia menciona acerca de lo que es la creación, Dios estableció un estándar. Y este estándar, a medida que nosotros podemos ver el capítulo 1 del libro de Génesis, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender. Y una de ellas es que cuando Dios crea lo que es la mujer, hay un argumento que dice, y no sea yo mujer para Adán. Sin embargo, había muchas cosas creadas, pero había un problema, y era que aquellas cosas que habían sido creadas no eran compatibles con la forma en la que Adán era. Por lo tanto, la fidelidad en Dios está sujeta a un diseño, y esa fidelidad tiene que cumplir con ciertas normas, y es algo que nosotros hemos enseñado un sinnúmero de veces, la cual quiero volver a repetir. La vida de Dios que habita en nosotros tiene una forma de cómo se reproduce. La vida de Dios tiene una forma de cómo se conserva, y tiene una forma de cómo se sustenta. Yo no puedo establecer mi propia forma, no puedo establecer mis propias condiciones. Y en un momento así, en el mismo contexto de Isaías 4, cuando las mujeres dijeron, yo quiero establecer mi propia forma, también hay varios textos en la Biblia que mencionan en los evangelios de gente que quisieron establecer su propia forma. En un momento Jesús le dijeron, déjame seguirte, dice, sígueme, pero ellos pusieron condiciones. Ay, ¿cuál es esta condición? Déjame enterrar a mi padre. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Otro dijo, déjame seguirte, pero tengo una condición. ¿Y cuál es la condición? Déjame ir ante mi padre. No, o sea, aquel que no es capaz de dejar padre o madre o hermano, no es digno de seguirme. En un momento Lucas 19 menciona aquel hombre joven rico que le dijo, ¿qué yo necesito para ser parte del reino? Cuando Dios establece su condición, lo primero es que Él dice, ya yo he cumplido la primera parte, sí, pero te falta una segunda. ¿Y cuál es? Entrégalo todo. Y Él dice que se fue y bajó la cabeza, porque Él quería establecer su propia condición. Entonces, parte de lo que nosotros estamos tratando de poder dar claro y de generar claridad en este contexto, que no hay forma de que nosotros podamos ser fiel estableciendo nuestras propias condiciones. Por eso decía que la vida de Dios que habita en nosotros tiene una forma de cómo se reproduce, una forma de cómo se sustenta y una forma de cómo se conserva. Y cuando hablamos de lo que es la reproducción, hemos dicho y volvemos a repetir que aquellas cosas que no son compatibles en cuanto a la naturaleza no podrán unirse. Tú podrás encontrar vida animal y vida vegetal, pero nunca vas a poder reproducir la vida animal con la vida vegetal, porque la vida, para poder encontrar reproducción, tiene que haber una compatibilidad de lo que son las mismas naturalezas. Asimismo en la vida de Dios en nosotros. Nosotros no podemos serle fiel a Dios. Él no va a encontrar fidelidad en nosotros si aquellas cosas con las que nosotros nos unimos no son de la misma naturaleza de la vida que habita en mí.
Nosotros nos encanta muchas veces hacer mezcla de cosas, hacer mezcla de naturaleza. Yo vengo los domingos y predico la naturaleza de la vida de Dios. Aplaudo y canto la canción, pero en la semana hago mezcla de lo que es la vida y la muerte. Hago mezcla de semilla. Y es imposible que la vida de Dios en ti encuentre una forma de cómo se reproduce si aquella cosa con la que tú te estás vinculando no es compatible con la naturaleza que habita en ti. No hay forma que la vida de Dios crezca en nosotros si yo no me uno a ella en el día a día. No hay forma, no es mágico. A veces nosotros queremos que esto funcione de manera mágica. Yo quiero profesar en la naturaleza de Dios, pero me quiero unir a la naturaleza del mundo en el día a día. Y hay cosas que parecieran hasta un chiste. Y por ejemplo, tú vas a los colmadones por lo regular, y los colmadones, todo lo que, la gran mayoría de aquellos que en las noches están abarrotados de personas bebiendo, cuando tú lo visitas en la mañana, casi todos en la mayoría tienen música cristiana. Tienen música cristiana. Y tú le preguntas, ¿y por qué? No, porque a mí me gusta levantarme con Dios. Pero pareciera que me gusta levantarme con Dios, pero acostarme con el diablo, porque yo empiezo mi día con una música cristiana, pero termino mi día con una música que es incompatible con la naturaleza de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios para que nos ayude a poder identificar por qué la vida de Dios en nosotros no se reproduce. Y tenemos que nosotros ser intencionales en poder nosotros identificar y hacer una hoja. Y esta hoja que nosotros podamos hacer, poder identificar qué cosas en el día a día son incompatibles con la vida de Dios, que están impidiendo que la naturaleza de Dios se reproduzca. Asimismo, cuando las personas están tratando de tener un hijo y empiezan a tener ciertas dificultades, lo primero que van al médico para ellos poder identificar si hay algo que está impidiendo que la semilla, que es el semen, encuentre el óvulo para que éste genere una fecundación. Y parte de las cosas que pasan en la medicina es que a veces aparecen quistes en los ovarios, aparecen cosas que son impedimentos para que la semilla, que es el semen, pueda fecundar el óvulo y pueda generar un fruto. Hay cosas que son de manera como enfermedad, donde no podemos identificarla con claridad y necesitamos que un externo pueda identificar este mal. Pero hay otras que pasan de manera intencional, que es aquella que pasa en las relaciones sexuales cuando la persona no quiere reproducir. Entonces los que utilizan métodos anticonceptivos, y uno de estos métodos anticonceptivos podemos decir lo que es el preservativo, donde el preservativo no permite que lo que sale del hombre pueda encontrar un terreno que produzca una concepción en la mujer. ¿Qué cosas en nosotros en el día a día han venido a ser como si fuese preservativo a la vida de Dios, para que cuando la vida de Dios intente germinar en mi terreno, lo que encuentre un impedimento que no encuentre una cabida, entonces no veo que esta vida se reproduce en nosotros? Entonces ahí tenemos un impedimento porque tenemos incompatibilidad de naturaleza. Lo segundo que necesita, que vemos en el capítulo 1 del libro de Génesis, que para que la vida de Dios se pueda conservar, tiene que haber una compatibilidad de ecosistema. La vida de Dios tiene un ecosistema donde se desarrolla. No lo defino yo, lo establece la Escritura. Cuando venga el momento donde a mí se me vaya a pedir cuenta, se me va a pedir que en mí se haya encontrado lo que es fidelidad. Se va a revisar en qué ecosistema yo he estado operando. Y lo tercero, que para que la vida pueda encontrar sustento, es determinar el alimento que se corresponde a la vida. En un momento Wellington enseñó, creo que fue el año pasado, de algunos animales que son vegetarianos, que su estómago están codificados para nada más comer vegetales. Y por más que quieran, ellos no pueden comer otras cosas. ¿Por qué? Porque ese estómago tiene una codificación. Ese alimento ese animal nada más le produce sustento, un tipo de comida.
Asimismo en la vida de Dios en nosotros. Esta nada más encuentra sustento cuando solo el alimento que Dios diseñó para ella es que le está recibiendo. Es imposible que podamos garantizar la estabilidad del Hijo de Dios, la reproducción del Hijo de Dios, si el alimento que le estamos dando no es compatible con la naturaleza que esta misma tiene. Y el alimento tiene dos características. Aquellos que no tienen la vida, tienen un alimento, pueden comer lo que quieran. Pero aquel que tiene la vida, tiene que tratar de que todo lo que coma, tiene que venir estructurado en una forma que se llame Cristo. Y todo lo que no tenga que ver con este pan de vida, no podrá garantizar un sustento. Entonces el mejor ejemplo, pues nosotros podemos hablar acerca de lo que es la fidelidad. Es la parábola de los talentos, la cual yo quisiera resaltar un sinnúmero de detalles que nos ayudan y que nos aportan para nosotros poder poner un ejemplo acerca de lo que es la fidelidad. Mateo 25 del capítulo 14, Mateo 25 del verso 14 al 26 habla de unos detalles súper interesantes acerca de un hombre que vino, un hombre que se fue y antes de irse agarró y repartió talentos. Y dice la Biblia que a uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. A mí me encanta esta parábola porque esta parábola tiene tantas cosas que nosotros podamos aprender y de la cual acerca de la fidelidad. Porque nosotros tenemos que hablar acerca de la fidelidad porque la fidelidad va a poner en evaluación lo que nosotros estamos gestionando. ¿Saben que hay personas que comen mucho pero no engordan? Pero a mí me gustan las personas que comen mucho y no engordan, producto de que hacen mucho ejercicio. Y no es que, porque hay otras personas que comen mucho y engordan y no engordan porque tienen un sistema de reproducción rápido. Pero hay otras que comen mucho y no engordan porque hacen mucho ejercicio. Y queman la caloría. La caloría que se alimentan de sobra, la queman en el ejercicio. Sin embargo, parte de los problemas que nosotros podemos expresar como gestión es que nosotros no veamos en un engordamiento de alimentos. De que aquello que se nos está dando, a nosotros lo guardemos y lo escondamos porque no lo pongamos en uso. La palabra de los talentos es sumamente hincapié, hace mucho hincapié en esto, porque si vamos narrando desde el principio, podemos mencionar algunos detalles. Lo primero es que dice que el dueño fue y entregó. Y el texto dice que cuando él entregó, cuando había pasado mucho tiempo, él vino a pedirle cuenta. Esto es bien interesante porque la Biblia menciona que había pasado mucho tiempo. Este pasar de mucho tiempo puede llevarnos a nosotros a un exceso de confianza, de que creemos de que porque está pasando más del tiempo que yo pensaba que quien me iba a evaluar, me iba a medir, esto nos puede llevar a nosotros a pensar que no seremos evaluados. Así mismo pasa a nosotros en nuestro día a día, de que a veces nosotros no vemos a veces las consecuencias de la vida que nosotros estamos llevando y porque no nos ha llegado el momento donde seremos evaluados, a veces creemos que no llegará ese momento. Y tarde o temprano llegará el momento donde cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta. Y ampliando un poquito más acerca de la parábola de los talentos, esta parábola de los talentos se da en un contexto bien interesante, que se da en el contexto donde se menciona el capítulo 24 y el capítulo 25 del libro de Mateo. Y si analizamos el contexto, hay dos cosas que Jesús enseñó antes de esta parábola. Lo primero que enseñó fue acerca de la parábola de las vírgenes. Y si nosotros conectamos las dos parábolas, vemos que aunque tienen enseñanzas distintas, poseen la misma intención. ¿Y cuál es la misma intención? Que va a llegar un momento. Va a llegar un momento donde a nosotros se nos pedirá cuenta. Va a llegar un momento donde a nosotros se nos demandará de lo que se nos ha dado. Un segundo elemento que pasa, no sé si ustedes saben qué es un talento.
¿Algunos de ustedes saben qué es un talento? A veces el no comprender lo que es un talento puede creer que se le dio poca cosa. ¿Y ustedes sabían que un talento equivalía a 20 años de trabajo? Oigan, un talento equivalía a 20 años de trabajo. Una gente, el promedio anual en el contexto en el que se da, equivalían a que una persona en un año ganaba aproximadamente 300 denarios. Y un talento equivalían a 6,000 denarios. Por lo tanto, al que menos se le dio mucho. Si al que le dieron uno se le dio equivalente a 20 años de trabajo, ¿qué será al que se le dio 10? Se le dio el equivalente a 200 años de trabajo. Pero el texto no tiene la intención de que nosotros tengamos un valor financiero de lo que se está hablando. El texto tiene la intención de producir en nosotros, de que podamos entender qué tan valioso es lo que a nosotros se nos ha entregado. Y si seguimos avanzando, podemos ver la forma en que se distribuyeron los talentos. El texto menciona algo interesante de cómo fueron distribuidos los talentos. Dice que a uno se le dio 10, a uno se le dio 5 y a uno se le dio 1. Pero ¿cuál fue el criterio que se utilizó para que se le entregara estos talentos? El criterio que se utilizó, el texto lo dice claro, y que fue que a cada uno se le dio no conforme a un favoritismo, no conforme a que quien se vea bien y quien se veía mal. El parámetro no fue que yo vi que tú eras gordo y tú flaco, yo te vi a ti fuerte y a ti débil, y yo asumí que cada quien, que por lo que aparentaba podían recibir lo que se le dio. No, el texto dice que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Lo interesante es que no dice que cuando se está entregando, que vinieron gente y hubieron gente que no se le dio, sino que a los 3 que se llamó, a los 3 se le dio, y que antes de entregarse se hizo una validación, y esta validación indicaba que tú tenías la capacidad de lo que se te estaba entregando. A cada quien que se le entregó, se entendió que podía manejar lo que se le estaba entregando. Asimismo Dios, a todo aquel que pertenece a la vida de Dios, cuya evidencia ha sido demostrado, cuyos dones han sido depositados por medio de lo que es la confirmación del Espíritu Santo, que dio dones a la iglesia. Todo lo que se nos entregó, no se nos entregó ni de más ni de menos, se nos dio exactamente lo que cada uno de nosotros podía manejar. Nadie puede decir que lo que se le entregó lo está manejando, no lo puede manejar porque se le entregó por encima. Yo no puedo manejar lo que a mí se me dio, porque lo que se me dio para mí es una carga. No, el estándar que se estableció fue que antes de que se te entregara, se te evaluó. Y antes de que se te entregara, se te dijo y se entendió que tú tenías la capacidad. Por lo tanto, todo lo que tú tienes, todo lo que se te entregó, fue para la disposición de que esta obra pudiese caminar. A nadie se le entregó ni de menos ni de más, ni por favoritismo, ni porque tenía relaciones. No porque él estaba más cerca del político y por eso se le dio más. No, todos nosotros se nos dio para poder administrar lo que se lo está entregando. El texto menciona 3 tipos de personas, donde este tipo de personas, hay 2 que coinciden en la forma en que administran. Y dicen que ambos duplicaron las ganancias. Note que aquí está hablando del contexto de lo que es mayordomía. La mayordomía posee algo que es administración. Y es necesario que el administrador sea hallado con una característica. ¿Y cuál es? Fidelidad. En el contexto de aquella época, la fidelidad era muy buscada porque era de manera común que aquellos administradores, por lo regular, hicieran negocios turbios y administraran de manera incorrecta lo que no eran de él. Pero sigamos en la parábola de los talentos. La parábola de los talentos nos sigue enseñando más cosas y nos dice, el texto nos dice a nosotros que hubieron 2 que duplicaron.
Para mí me encanta la forma en que el dueño se da cuenta. Y dice que cuando él vino, que había pasado mucho tiempo, miren qué hizo. Las personas vinieron y le entregaron. Y le dijeron, tú me entregaste 5 y yo te entregué 5 más. ¿Qué me gusta de esta comparación? Que el administrador trabajó durante ¿qué tiempo? No dice, pero dice que el dueño duró mucho tiempo para venir. ¿Qué tiempo duró? Mucho. Por lo tanto, duró mucho trabajando. En el mucho es posible que las cosas se tuerzan. En el mucho tiempo es posible que la fidelidad se caiga. Por ejemplo, no hay una de las cosas que más le hace daño a las relaciones de noviazgo y matrimoniales, y es que éstas se den a distancia. Se espera que en el primer año las fotos y las llamadas sostengan la relación, pero tarde o que temprano, casi siempre las relaciones que son a largo plazo terminan fallando, porque la fidelidad es enemiga del tiempo. Sin embargo, ellos duraron mucho tiempo trabajando, y lo interesante que dice el texto, que cuando él vino a pasarle cuenta, él le devolvió. Por lo tanto, todo lo que ganó en el tiempo, ellos sabían que no eran para ellos. Que la ganancia le pertenecía ¿a quién? Al dueño. Y esto es un pensamiento que tiene que gobernar la vida de nosotros. Todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra no es con el propósito de que nosotros seamos grandes. No es con el propósito de que nosotros podamos encontrar reconocimiento humano, sino que cada uno devolvió. Estoy enfocándome primero en los que fueron productivos. Cada uno devolvió las ganancias, porque esto no es de nosotros ni para nosotros. Esto es solo de Él, para Él y por Él. No hay reconocimiento humano, no hay egocentrismo, no hay antropocentrismo, centralidad en el hombre. Todo es de Él, por medio de Él y para Él. Una tercera cosa que nos enseña el texto es que dicen que ellos negociaron. ¿Ustedes saben qué significa la palabra negocio? La palabra negocio significa, dentro de muchas cosas, pero hay algo puntual, y es negación al ocio. Negocio significa negación al ocio. Todo aquel que negocia está produciendo una negación al ocio. Todo aquel que tiene talento en la vida de la iglesia y no está poniendo su talento en reproducción, no está haciendo una negación al ocio, está haciendo una afirmación al ocio. Avancemos un poquito más. Miren, la parábola sigue enseñándonos a nosotros. Sigue enseñándonos. Tenemos 3 tipos de personas, 2 que coinciden. Y cuando el dueño le exige al mayordomo, él da una palabra y dice, bien has hecho. Y le llama a ellos fiel, bueno y fiel siervo. Y luego le da un premio y le dice, entra al gozo de tu Señor. Noten que esa entrada al gozo lo produjo primero la fidelidad con la que ellos actuaron. Muchos de nosotros a veces no experimentamos gozo en esta vida de Dios, porque no estamos haciendo una negación al ocio, sino una afirmación al ocio de lo que a nosotros se nos ha entregado. Dicho esto, vamos a la tercera persona. ¿Qué nos enseña la parábola de la tercera persona? Viene la tercera persona y
Y cuando el dueño ¿cómo dicen injusticia cuando ¿cómo que es la palabra injusticia cuando alguien lo llaman a capítulo? Hay una figura cuando la gente lo llama a capítulo a que venga a dar cuenta. Hay una figura a comparecer, venga a comparecer. Todo el mundo habla de justicia, pero cuando a uno lo llaman en la justicia de verdad, señores, miren. Miren, ¿ustedes saben cuando tú sudas fiebre sin tener fiebre? Se te ponen las orejas calientes, cuando tienes que, miren, yo me acuerdo que en la pandemia, yo tenía un permiso de movilidad que papi me dio del ayuntamiento, que no tuvo validez. Pero yo me di cuenta en el 9. Cuando a mí me agarraron, el tipo me metió en el camión y me llevó preso. Súbalo. Y cuando yo voy, yo hago la ruta entera con ellos y llego a parar ellos a los girasoles. Y yo veo que me meten para allá y empiezan a contarnos. Y después que nos cuentan, me dicen, quítense la correa, los zapatos y péguense a la pared. Lo lindo es cuando yo estoy pegado a la pared, que empiezo a quitarme los zapatos, sale esa fragancia de esa cárcel. Yo digo, bueno, yo voy para allá adentro que voy. Entonces, cuando le llamó a comparecer, el texto es bien interesante, la forma en la que él dice, y menciona algo que debe llamarnos a nosotros la atención. Y dice, eres hombre duro. Dice, Señor, yo te conocía. Y menciona 3 características de él. Dice, eres hombre duro. Ciegas donde no sembraste. Recoges donde no esparciste. Miren estas 3 características que menciona. Antes de que entremos de lleno en el detalle, yo quiero que ustedes vean cómo aquí se repite lo que nosotros hemos llamado, lo que es el síndrome del Edén. ¿Cuál es el síndrome del Edén que hemos mencionado muchas veces? Cuando a Eva le dicen, ¿qué pasó? Cuando a Adán dicen, ¿qué pasó? Adán dice, fue ella. Y cuando le preguntan a ella, ella dice, fue la serpiente. Noten algo interesante que dice el texto. Ellos, de una forma u otra, lo que él está dejando claro con esto, independientemente lo que está diciendo, hay un segundo mensaje que él está mandando. Y si ustedes notan de manera sutil, aquel hombre que fue encontrado infiel le está echando la culpa al que le encomendó el talento. Oye, porque la primera justificación viene diciendo, yo sé cómo tú eres, yo te conocía, yo sé que eres siervo, y porque te conozco, preferí esconderlo. Miren qué interesante, yo te pongo los recursos, y ahora el culpable de que estos recursos, de que tú no hagas tu trabajo, soy yo. Igualito como pasó en Edén. Porque cuando a Adán le preguntaron, ¿sabes qué dijo Adán? La mujer que tú me diste, el problema fuiste tú, Dios, porque yo estaba bien. ¿Para qué tú me diste esa mujer? Tú eres el culpable. Entonces, ese síndrome se repite cada vez que nos llegan los momentos de comparecer, donde a nosotros se nos demanda qué estamos haciendo con lo que se nos entregó. Y dice, yo sé que tú eras. Avancemos un poco más porque hay algo central que quiero enseñar esta noche con este tercer hombre. Este tercer hombre dice, yo conozco cómo tú eras. Miren eso, este es un hombre que conocía a su Señor.
Pero la palabra conocer aquí no es una palabra común en la Biblia. Esa palabra conocer es un término que en la Biblia se utiliza no simplemente para hablar de conocimiento, sino también para hablar cuando dos personas se unen en sexualidad. Llámese Génesis capítulo 4, verso 1, cuando dice, y conoció Adán a su mujer y concibió un hijo. Esto es un conocimiento que se logra producto de una relación entre las personas. Es como que yo tengo un tiempo con mi esposa y ya hay cosas que yo la conozco de ella, no porque su madre me la describió antes de que ella se casara, sino porque ya yo en el desarrollo de la vida ya yo la conocí, esa parte en ella. Sin embargo, este hombre tenía un conocimiento de su amo, producto de la relación que tenía. Sin embargo, este conocimiento no lo llevó a él a ser un hombre productivo, sino que este conocimiento lo llevó a él a ser un hombre improductivo. Y póngamele una pausa a ese argumento, porque quiero luego volver a reconectarlo. El verso 26 dice, respondiendo a su señor, dijo, siervo malo y negligente. Señores, cuando nosotros buscamos qué significa la palabra malo en el contexto en el que se está mencionando ese término, no que usted vaya a Google a definir qué es malo, sino el término que se utiliza ahí. Dice, tú eres un hombre dañino. Dice dañino. Alguien que es degenerado. Tú eres, oiga, ese término utiliza dos palabras donde dice, tú eres un hombre delincuente, vicioso. La palabra incluso se utiliza para hablar acerca de un crimen enorme. Entonces cuando el Señor está diciendo, tú eres un hombre malo, no es como cuando tú le dices, tú eres malo. No, lo que tú estás haciendo para mí tiene un valor de maldad alto. Y el hombre quiere dejárselo claro con el término que utiliza. Y yo quiero poner hincapié en esto, señores, porque el ser negligente, el ser infiel en lo que Dios a nosotros nos ha puesto a administrar, miren de qué forma se describe. Vicioso, delincuente, malvado. Si tú quieres ver cómo Dios te describe, cómo Dios describe tu responsabilidad en cuanto a lo que se te entregó, léete la parábola de los talentos. No esperes que tu pastor o que tu amigo te la describa. La parábola describe la forma. E incluso hay algunos contextos donde habla, donde lo utiliza como alguien envidioso, alguien perverso. ¿Y qué más si mencionamos lo que significa la palabra negligente? La palabra negligente dice alguien indolente, pesado, fastidioso. Y vuelve y se conecta con la palabra que dijimos de negocio, alguien perezoso. Parte de lo que pasó con él, que era un hombre perezoso. Cierro con este último punto. El verso 27 dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías de. Aquí vuelve y utiliza otro término. Le dije ahorita cuando hablaba de conocer que lo parquearan ahí, ¿verdad? Ahora luego dice, sabías. Aunque parecieran que hay una conversación donde ambos se están comunicando, cuando el dueño le dice, sabías, no está utilizando el mismo término. Cuando tú analizas la terminología del texto, él no está usando el mismo término. Aquí el saber que menciona añade otro saber. Y es interesante porque cuando al culpable habla de conocer,
él da evidencia de que él conocía la cosa. Pero cuando el dueño dice saber, él da otra evidencia de otro saber. Y el saber que menciona aquí es un saber que se logra por medio de lo que es la convicción o la intuición. Tiene que ver con un asunto espiritual. Es como cuando yo no simplemente creo algo de mi esposa, sino que tengo la convicción espiritual de que ella va a hacer tal y cual cosa. Sin embargo, el centro donde yo quiero anclarme, basado en esta tercera persona, es que él dijo, tú sabías. ¿Dónde yo quiero llegar con esto, señores? ¿Dónde yo quiero llegar con esta palabra? Miren, menciona 3 personas. Sin embargo, 2 fueron productivos y 1 improductivo. Sin embargo, el improductivo, el texto menciona que este sabía y conocía. Pero ¿de qué sirvió esto? ¿De qué nos sirve a nosotros saber y conocer la característica de quién es nuestro Dios? Cuando al final terminaremos guardando y escondiendo lo que se nos confió. ¿De qué nos sirve saber? ¿De qué nos sirve hablar bonito, hablar bien acerca, andar de la Biblia por tal, cantar bonito? ¿De qué me sirve si al final, cuando se me va a demandar, se me va a evaluar de la fidelidad de lo que se me está entregando, yo fui encontrado incompleto, no di la medida? Así como dice la Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 9, cuando habla del sueño que tuvo Belsasar, dice, tu reino fue evaluado y fue pesado, y el resultado que dio fue que fue encontrado falto. Cuando a nosotros nos llegue el momento de que se nos pase evaluación del don que a nosotros se nos entregó, fuimos encontrados falto. Nosotros como iglesias estamos tratando de producir en ustedes este deseo de que no simplemente sean parte, sino que sean parte importante en lo que es la tarea y la obra, en lo que esto está haciendo. Y yo sé que hubieron algunas personas que ni siquiera llenaron el formulario porque no quieren ni siquiera comprometerse. Porque el compromiso, no hay nada, señores, miren, ninguno de nosotros tendrá la capacidad de administrar el don que Dios nos dio si esta no conlleva un compromiso. Todos los dones que nos han puesto en la mano al momento de nosotros ponerlo en ejecución llevarán un nivel de compromiso. Pero muchos de nosotros no asumimos el compromiso, no porque no entendamos que podemos entregar lo que se nos entregó. Lo que tenemos miedo a cuando seamos evaluados, ser descalificados. Pero note que la parábola del mayordomo infiel, del tercero, a él no lo juzgaron porque se robó lo que se le entregó ni porque lo botó. A él se le dijo, el problema tuyo fue que no hiciste nada con lo que se te entregó. El problema que está aquí no es si tú ganaste poco, si hiciste poco, si negociaste poco. A mí no me importa tu nivel de rentabilidad, a mí no me importa de qué forma fue que lo negociaste, a mí no me importa si lo pusiste en el banco, si compraste ropa, si compraste perfume a Wellington y lo comercializaste, no. Mi problema contigo fue que yo te entregué algo donde yo validé que tú tenías la capacidad para poder dar la medida y cuando yo vine a evaluarte no hiciste nada. No hiciste nada. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos cayendo en esto, en este mayor? No hiciste nada y aún sabiendo y conociendo quién yo soy. Sin embargo, los que no sabían y conocían cómo yo era, pareciera que el conocimiento a él, en vez de producir en él productividad,
produjo en él lo que fue inoperatividad. Dios nos libre a algunos de nosotros si ahora que sabemos, en vez de ser más productivos, lo que somos improductivos. Dios nos libre si hemos caído en eso. Por eso dije una vez el año pasado, que a veces, yo digo a veces bendita ignorancia, porque a veces el saber, más que motivarme a hacerme productivo, vino lo que me sembró y me sentó. Bendita ignorancia, mejor que si la ignorancia tiene que producir una movilización donde cuando venga, dice Señor, yo no sé cómo es, yo no sé negociar mucho, yo lo que sé es que tú me entregaste 5 y te devolví 10. Así como el ciego cuando me preguntaron, ¿qué él es profeta? Él me decía, yo no sé. Yo lo sé una cosa, que antes yo era ciego y ahora veo. Llegará un momento que a nosotros como iglesia no se nos preguntará qué tanto tú conocías el talento, qué tanto investigaste de eso. ¿Qué hiciste con lo que tenía en la mano? ¿Qué hiciste? No, yo no quiero teoría, no quiero que me hable bonito, no quiero que me hable como la luna se junta con esto, la descripción del talento, y que el talento está compuesto de una sustancia que está en esto, y la rentabilidad del talento está bien. ¿Qué hiciste? No, lo escondí, no sirve. ¿Para qué tú me vas a hablar de eso? Hubo una palabra que utilizaban los profesores cuando yo estudiaba que se llamaban las cantinfladas. La cantinflada era decir muchas cosas, decir muchas palabras para decir pocas cosas. ¿Cuántos de nosotros estamos cantinfladamente en el evangelio? Diciendo muchas cosas y sabiendo muchas cosas, pero sin sustancia. Entonces llegará el momento de que seremos evaluados. Así como el mayordomo infiel. No sirve de que conozcamos y hablemos mucho de nuestro Señor, de que sepamos todas las características del Señor, de que dominemos muchas cosas por encima del otro, si al final, cuando el estándar sea establecido, seamos hallados infiel. No sirve. Amada iglesia, si quiere, inclinen sus rostros ahí mismo. Que podamos orar. Que esta fidelidad no es el estándar que yo quiera. Señores, así como dice Isaías 4:1, que estas mujeres querían representar, pero dijeron, yo quiero representarte, más que simplemente decir, elegir mi ropa, elegir mi comida. Ellos están diciendo, yo quiero representarte, pero a mi manera. Yo quiero establecer mis propias condiciones, que sea yo establecer mis propios elementos de justicia. No sirve. La fidelidad no soy yo que la establezco, la establece quien me llamó. Y ninguno que milita, ninguno que es llamado, se enreda en los asuntos de la vida con la excusa de que ese enredo es para agradar a quien de que me llamó y me tomó por soldado. No militas así. Ese no es el estándar. Yo no establecí el estándar así. Según las escrituras, no fue así que Dios lo estableció. El estándar de Dios, a encontrar la fidelidad, es al modelo de Él. Y Dios ha establecido el modelo donde no importa la forma, lo que yo quiera decir. Así como el último Señor, donde fue castigado porque su inoperatividad, el no hacer nada, fue lo que produjo la incomodidad de quien le entregó el talento. Señor, no permitas que nosotros, envueltos con el Señor de la obra, nos olvidemos del Dios de la obra. Y que lo que Dios nos puso a nosotros, más que nosotros ponerlo a disposición, Señor, pon en la iglesia un sentir que produzca una crisis interna en cada uno, donde se pueda entender de que la iglesia necesita lo que Dios te puso en la mano.
Lo que Dios te puso en la mano no es para que sal y luz alcance reconocimiento en las redes sociales. No es para que las fotos se vean bonitos. No. Es para que la obra, la tarea eterna de edificación que tú nos has entregado como misión de iglesia local sea expresada. Por lo tanto, no importa si muchos cantan y tú cantas, no, se necesita tu voz. No importa si muchos están dispuestos y tú no, se necesitan todos. Aquí hay espacio para todo. No hay nivel, no hay espacio para que estemos desbordados. No, todos nos necesitamos. Necesitamos del talento tuyo, del don que Dios puso, de la capacidad que puso en ti para cantar, para tocar, para pintar, para enseñar, para servir, para cuidar niños. Todo lo necesitamos. La capacidad que hay en ti para evaluar y para ver cosas, el amor para cuidar a los otros, la pasión por los inconversos, la pasión por los enfermos, todo se necesita. Aquí todo el que está aquí no llega como un recurso de sobra, sino como un recurso necesario, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pon el nivel de urgencia. Y no una urgencia porque hay una crisis en la iglesia. Un nivel de urgencia para atacar la inactividad y la inoperatividad de aquel que recibió y guardó. Y que podamos entender que debe haber una negación al ocio. Y es negociar lo que tú nos entregaste. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien en esta noche que desea aceptar a Cristo, si quiere ser parte